Buenos días. En el siguiente video vamos a hablar sobre las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Un libro de Rita Laura Segato. Pero antes de hablar sobre lo que trata este libro, conozcamos un poco más de Rita. Ella es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina, originaria de Buenos Aires. Nació el 14 de agosto de 1951. Actualmente tiene 72 años de edad. Sus investigaciones se han orientado a las cuestiones de género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, a la violencia de género y a las relaciones entre género, racismo y colonialidad. Ella principalmente desarrolla la noción de que las relaciones de género son un campo de poder y que es un error hablar de crímenes sexuales, ya que estos deben considerarse crímenes del poder, de la dominación, de la punición. Bueno, ahora sí, concentrándonos sobre lo que trata el libro, analicemos lo que nos habla Rita sobre la informalización de las normas bélicas contemporáneas. Un punto muy importante en esta parte del libro es lo que nos hablan sobre la diferencia que existe entre la modalidad de la guerra que existía antes y la que existe ahora. Para ello, Rita nos traía a Darío Acelini a colación, el cual, retomando pues su libro El negocio de la guerra de 2005 y una exhaustiva entrevista que sintetiza sus hallazgos del 2007, pues él enfatiza la diferencia o discontinuidad de la historia bélica al notar que antes los mercenarios eran individuos o pequeños grupos de personas, marginales con relación a la conducción de la guerra, pero hoy constituyen un cuantioso capital humano bélico administrado dentro del rubro de recursos humanos por empresas de la guerra de gran porte, y su accionar se ve libre de los códigos que constriñen el comportamiento de las fuerzas propiamente estatales. Algunos puntos sobre la nueva modalidad de la guerra que también nos pueden ayudar a identificar las diferencias entre las antiguas modalidades son que en esta modalidad no se comparten ni uniformes, ni insignias o estandartes, ni territorios estatalmente delimitados, ni rituales y ceremonias que marcan la declaración de guerra o armísticos y capitulaciones de derrota. Los grupos armados o corporaciones armadas son facciones, bandos, maras, patotas, gangs, grupos tribales, mafias, mercenarios corporativos y fuerzas paraestatales y estatales de varios tipos, incluyendo aquí los agentes de la así llamada seguridad pública. Las acciones violentas son de tipo criminal o se encuentran en el limitar de la criminalidad. Y son corporativas, pues la responsabilidad sobre las mismas es de los miembros armados de una corporación de tipo paraestatal y de sus cabezas o dirigentes de los que emana el mandato de la misma a sus perpetradores. Esto lo podemos ver muy claro, ya que antes, por ejemplo, en las guerras sí se conocía un inicio o un final, el cual siempre casi estaba relacionado con el origen del conflicto. Y quienes pues llevaban a cabo la guerra eran principalmente soldados hombres, quienes estaban pues luchando contra otros soldados hombres, y pues no eran civiles, pues sí, pertenecientes al territorio en guerra. Eran civiles que ya sabían que iban a una guerra y que pues anteriormente estaban preparados, entre otras diferencias que podemos encontrar. En esta nueva modalidad, además,
Las tropas empleadas contra fuerzas subversivas están sujetas a presiones morales y psicológicas diferentes de aquellos que normalmente se encuentran en operaciones de guerra convencional. Esto resulta particularmente cierto debido a la arraigada renuncia del soldado para tomar medidas represivas contra mujeres, niños y ancianos. Y esto lo podemos ver muy claro porque, pues antes, en la guerra eran soldados contra soldados y los soldados sabían que los otros soldados, que eran la parte contraria, estaban dispuestos a unirse a este conflicto y a participar. Pero ahora en esta nueva modalidad también los soldados se ven obligados a tomar medidas contra mujeres, niños y ancianos, lo que los pone con una gran presión pues psicológica y moral y los pone en conflicto. Bueno, otro punto es que para Heinrich Monkler, después de un largo periodo de estatización, ha ocurrido un retorno a la privatización y comercialización de las guerras. Este autor, al igual que Asselini, también subraya su carácter lucrativo, así como la utilización de mercenarios y de niños como recursos humanos, su transnacionalización y su desmilitarización, o sea, su informalización. En esta nueva modalidad de la guerra surge también lo que Rita Segato denomina como la escritura en el cuerpo de las mujeres. En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo. Se manifiesta mayormente por la violación y la tortura sexual de mujeres, y en algunos casos de niños y jóvenes. Los agredidos son cuerpos frágiles, no son cuerpos guerreros. Esto transmite un mensaje de limitada capacidad violenta y de bajos umbrales de sensibilidad humana por parte de los perpetradores, y principalmente busca reducir, subordinar y masacrar moralmente no solo a las víctimas. Son crímenes de guerra premeditados y no son de motivación sexual. Es decir, pues una vez más, el cuerpo de la mujer es utilizado como instrumento, pero ahora en la guerra. Este se utiliza para, a través de pues la violación de estas mujeres o de la tortura sexual, lo que buscan los soldados es, o los que pues perpetúan estas acciones, lo que buscan es pues reducir, subordinar y masacrar moralmente pues a sus contrarios, y con eso transmiten el mensaje de superioridad y de pues que ellos tienen unos bajos umbrales de sensibilidad humana. Y se dice que no son de motivación sexual porque pues esto no tiene nada que ver. Son pues principalmente o son con motivación para utilizarlos en la guerra. Son, como ya lo mencionaba, una herramienta o un objeto o algo con lo que pueden pues actuar durante la guerra. Hola, yo les voy a hablar un poco del cambio del paradigma territorial o cómo ocurre esta dislocación. Pero primero que nada debemos de comprender qué es la territorialidad, qué es el territorio. Bueno, pues el territorio se comprende como un dominio sobre un espacio. Este espacio pues puede ir desde el dominio de cosas, de personas, bienes en general. Dentro de este paradigma o de este territorio, perdón, se establecen normas, se establecen leyes, eh, reglas, pues con el fin de controlar todo lo que existe o vive dentro de este espacio.
Y para poder comprender un poquito más este concepto es necesario viajar por el tiempo y situarnos en la era del feudalismo. Pues como ustedes saben, en el feudalismo estaba esta cuestión mm, sociológica como más marcada, en cuestión de que un monarca, un señor feudal o un rey o personas con mayor estatus social podían ejercer el dominio sobre personas con estatus inferiores. Entonces, es aquí donde pues se crea todo un concepto biopolítico, porque es a partir de estas ideas y de esta mutación en que le da concepción o prioridad a la propiedad, ¿sabes? Por eso surgieron cuestiones como la esclavitud y todo ese tipo de cosas, pero fue más marcado en las mujeres. ¿Por qué? Pues porque desde un principio estos discursos que se fueron dando a lo largo del tiempo fueron discursos que se daban con un enfoque muy religioso y muy conservador. Y pues como ustedes saben, la religión aboga porque el hombre sea esta figura de fuerza, esta figura de dominio ante cualquier cosa. Y pues el texto menciona que es aquí donde estos discursos pues le dieron cierto antagonismo a la mujer por sus atributos, por cuestiones físicas, biológicas, pues sí, la mujer pasó de ser un humano a territorio, pero ¿cómo rayos ocurre esta mutación o esta dislocación del concepto del territorio? O sea, ¿cómo pasamos de que, ok, un territorio pues es un pedazo de tierra, pero ¿por qué el humano tiene que ser, o la mujer, perdón, ¿por qué la mujer tiene que ser tu territorio? Em, Otra vez, vuelvo a lo mismo. Fue a partir de que discursos religiosos surgiera esta expansión y transformación de la política, o sea, porque no solamente bastó con tener el control de ciertas zonas, sino que ahora el Estado tiene o debe de tener control sobre una cultura de una sociedad y los cuerpos. Y pues es algo que hasta la fecha sigue vigente con las culturas de control de cuerpos en países, por ejemplo, musulmanes, con estas vestimentas súper tapadas que se les debe de imponer a las mujeres, también con las mutilaciones de los cuerpos en sociedades africanas, donde para poder pertenecer a una tribu te, te tienes que mutilar el cuerpo, los senos, el rostro, en fin. Entonces, el texto menciona que todas estas acciones se hacían, entre comillas, para pastorar, para poder tener un control sobre nosotros. Pero más sobre las mujeres, pues como ya les había dicho, con todo lo que caracteriza a las mujeres por ser lo opuesto a la fuerza, pues sí, esta, esta territorialidad era mucho más marcada. Em, por ahí, hace tiempo vi una película que se llama 200 años de esclavitud, si no me equivoco, o 20 años, ya no me acuerdo. Pero precisamente es cómo se ve o cómo es ejercido esta territorialidad em, sobre la mujer. Es decir, pues las violaban, las maltrataban, las explotaban laboralmente. Entonces, pues sí, como que esta dislocación va por ahí. Pero pues para eso y en la siguiente diapositiva me voy a permitir hablarles un poco más de cómo la biopolítica afecta directamente a las mujeres.
Ahora vamos con la biopolítica o el biopoder, que prácticamente para poder comprender este concepto, el poder como biopoder es ejercido a través de la biopolítica correspondiente de tipo de gobierno. Esto quiere decir, pues, de que ahora el gobierno no solamente controla un espacio, sino que ahora controla tu personalidad, tu apariencia física, orientación sexual podría ser, pues porque se quieren imponer estas ideas hegemónicas correspondientes pues de Europa, del occidente. Pues es claramente que estas ideas no tienen por qué identificarnos a nosotros, porque estamos en otro contexto y más que nada, pues sí, lo que busca principalmente la biopolítica o el biopoder es dañar pues tu imagen como humano, que se supone que tenemos este libre albedrío. Y como ya lo vimos en la otra diapositiva, es que a través de los discursos realmente se cuestionaron si moralmente nosotros estábamos correctos. Y pues con el pasar de los años el discurso tuvo poder y tristemente se utilizó pues para degradar los cuerpos y también la vida humana, en este caso en el contexto de la mujer, como ya también lo hablé en la otra diapositiva, perdón, y con esta imagen que les pongo aquí, pues es obvio la notoriedad de que las mujeres, para poder representar que están afiliadas al gobierno o a una sociedad, pues tienen que mutilar y cambiar totalmente pues sus cuerpos y el territorio ahora desde este punto o desde este eje de la biopolítica es una extensión de identidad. Pues lo que también trae cambios correlativos en la cultura política y es cuando ocurre esta faccionalización de la política. ¿Qué es la faccionalización o cómo surgió este cambio correlativo en la cultura política? Ok, como ya también pues lo vimos desde cuestiones de territorio, de la territorialidad, perdón, em, es que ocurre o se toma en cuenta el supuesto antagonismo de la mujer, porque como ya lo vimos, las mujeres son las que provocan, las mujeres son las débiles, pues sí, como que esta degradación en la cultura política pues orilló a que las mujeres no fueran tomadas en cuenta dentro de las participaciones democráticas o políticas de los territorios. Y pues cómo se puede ver esta faccionalización dentro de la esfera política. Eh, Primero quiero pensar de que pues el principal hecho que ocurre es la subrepresentación. Y pues con esto quiero expresar pues que no es muy común que las mujeres estén al frente de cargos políticos, en los procesos de toma de decisiones. Y pues esto puede deberse a normas culturales arraigadas que consideran que la política es un ámbito en el que predomina el hombre, así como a los estereotipos de género a los que se asocian a las mujeres y con sus roles sociales, ¿verdad? Y pues como resultado de todo esto es que las mujeres encuentren barreras, encuentren obstáculos para participar activamente en la política y pues en la toma de decisiones. También lo que desencadena esta faccionalización es la violencia política. Em, pues es evidente, ¿no? Que las mujeres se involucran en la política, pues porque también les interesa estar bien y estar bien con su alrededor y que su alrededor esté bien. Em, pero pues esto ya saben,
incluye amenazas, intimidaciones, acosos, agresiones verbales o físicas, y pues esta forma de violencia busca silenciar y desalentar a las mujeres de participar en la esfera política. Es como un reflejo, un espejo, o más bien hay ahí un amplio espectro de desigualdades de género muy arraigadas que están en las culturas políticas y puede tener un efecto negativo pues en la participación de las mujeres. Y pues también lo que pienso yo que se pone en juego con este biopoder y de la mano este cambio correlativo en la cultura política son los estereotipos a los que estamos acostumbrados. Como por ejemplo en algunas culturas políticas pues ya existen estos estereotipos y prejuicios arraigados sobre las capacidades de la mujer, como ya se los había mencionado hace poco. Eh, la sociedad llega pues a infravalorar las habilidades de las mujeres y pues estos prejuicios pueden afectar directamente a las mujeres para acceder a posiciones de poder y para ser tomadas en serio en el ámbito de la política. Y pues así como dando un breve resumen, creo que estas cuestiones de biopolítica, de biopoder y todo esto de la cultura política, pues evidentemente tiene un impacto significativo en la participación y el liderazgo de las mujeres en la política. Las normas culturales, los estereotipos, suelen estar muy arraigados, pero es precisamente que con esta perspectiva de género eh, desafía y cambia estas normas culturales y creo que estamos en un punto en el que estamos abriendo caminos para una mayor participación y liderazgo por parte de las mujeres en esta esfera política. Creo que las mujeres se han encargado y lo han hecho muy bien con esta participación, con este liderazgo, promueven la igualdad de género en todos los niveles y no importa si eres como chico, gay, lesbiana, creo que ellas lo han hecho es espectacular y creo que es a partir de esta perspectiva de género pues que se han tomado decisiones políticas muy importantes y pues creo que aún nos falta mucho camino, claro que sí, pero creo que si algo que tenemos a favor es esta historia que nos cuenta es esta evolución y asimismo como este rompimiento del sistema hegemónico patriarcal. Y ahora vamos a continuar con el tema de la mafialización de la política y captura del campo criminal por el Estado. La violencia urbana, especialmente en ciudades latinoamericanas, ha diseñado escenarios bélicos difusos y en franca expansión, vinculados estrechamente a la informalización de la economía y a un aumento del capital no declarado. Su contraparte es la exacerbación de la naturaleza dual del Estado, que podríamos describir también como paraestatalización del Estado. Ante la evidencia de que el crimen organizado es hoy un continente en expansión y no parece haber medida pública capaz de contenerlo, aquí la dualidad es entendida como su duplicación en un permanente accionar estatal y paraestatal. Un ejemplo entre muchos es de las formas en que el Estado es legalmente dual y actúa paraestatalmente sin traicionar su normativa. La estructura dual del Estado en la figura del policía que ejecuta en ejecuciones sumarias llamadas extrajudiciales, prácticas normales y en todo cualquier país, sin que esta acción represente una ilegalidad, sino una de las formas naturales de la duplicación del accionar estatal a través de sus agentes. El modelo propuesto por el autor
parte por considerar que una interminable serie de negocios ilícitos produce una cantidad enorme de dinero no declarado. Estos negocios son de muchos tipos. Pueden ir desde contrabandos diversos como el narcotráfico y la venta de armas ilícitas, el tráfico consentido y la trata de adultos y de niños, el tráfico de órganos, el tráfico de una cantidad de bienes de consumo legal que ingresan desde el exterior, incluyendo las bebidas alcohólicas y las drogas. También por el contrabando hacia el exterior de minerales estratégicos, piedras preciosas, maderas y hasta animales exóticos. Aquí también suma mucho dinero la explotación de la prostitución. Otras fuentes de este gran lago de capital no declarados son las casas de juego, los casinos públicos o clandestinos, en los que es muy difícil medir el dinero que por ahí circula. También el pago de varias formas de protección mafiosa, como de servicios de seguridad privada, cuyas contabilidades son siempre ambiguas. El trabajo de policías en sus horarios fuera de servicio es una también. El autor nos hace mención de un subtítulo que se llama La conexión perversa, la economía del crimen global de fin de milenio, de Manuel Castells en 1999. Él hace una reseña de este mundo de capital de origen criminal y nos da el ejemplo de que en la conferencia de la ONU de 1994 sobre el crimen global organizado, estimó que tan solo el narcotráfico ya rinde cifras anuales mayores a las transacciones globales de petróleo. Esto nos da una idea de que esta segunda economía podría duplicar o incluso traspasar a la primera economía, que es la que sí circula y se sabe de ella, la que sí es lícita. La informalidad de la economía hoy es muy grande. En esta participan banqueros, grandes empresarios y personas pertenecientes a buenas familias. No puede ser de otra forma, dada la enorme masa de caudales que allí se administra. También si consideramos que el papel del Estado, con sus leyes y normativas de diversos niveles, es proteger la propiedad inclusive por encima de la protección de la vida. Es decir, el Estado dedica una proporción considerable de sus fuerzas y de la violencia legítima de que dispone a proteger la propiedad. Aquí el autor pasa a hablarnos de dos realidades. La primera realidad está constituida por todo aquello que es regido por el Estado, todo aquello que es declarado al Estado y es visible en las cuentas de la nación y en las páginas de Internet de la transparencia en gestión pública, las propiedades inmuebles residenciales, comerciales e industriales, compradas o heredadas, los impuestos recaudados, los suelos públicos y privados, los pagos en blanco, todo lo producido y comercializado, las empresas y sociedades de lucro o ONGs registradas. Para su protección, este universo cuenta con fuerzas policiales y militares, instituciones y políticas de seguridad pública, sistema judiciario y carcelario que protegen ese caudal legítimo legal. Y por otro lado, que es todo lo contrario de esto, viene la segunda realidad. El autor, en su ensayo sobre Ciudad Juárez en 2006, lo llamó segundo estado, pero ya le ha dado nombres de una realidad, pues es una realidad especular con relación a la primera, con monto de capital y caudal de circulante probablemente idéntico y con fuerzas de seguridad propias, es decir, corporaciones armadas ocupadas en proteger a sus dueños la propiedad sobre la riqueza incalculable que en ese universo se administra. En otras palabras, la segunda realidad es toda aquella que es operada por un segundo estado, marcado por la acción de corporaciones armadas propias, sicariatos organizados y conducidos por cabezas que actúan a nivel local, barrial y otras más distantes, a gran distancia social por el bulto de capital que circula y a distancias geográficas que no podemos verificar, pero sí se pueden suponer. Y esto también nos trae consecuencias. Una de las consecuencias de la existencia de una segunda realidad con su capital propio es que sus dueños y sus negocios son la expansión de un campo bélico de características nuevas. A su vez es difuso,
de difícil aprehensión y esto está afectando progresivamente la vida de las sociedades. Ya hablando de América Latina, hay un proceso de mafialización de la política y esto resulta en guerras del paraestado mafioso y guerras de los estados, actuando siempre con un brazo paraestatal. Lo que está ocurriendo es una expansión vertiginosa de lo que podríamos llamar esfera paraestatal, que siempre existe porque en sus variedades siempre es operativa y es inherente a la naturaleza del Estado, pero ahora amenaza con imponerse sobre la esfera estatal, ya no por el camino de un golpe militar, sino desde abajo y por una forma nueva de inflación de la dimensión paraestatal que ya habita dentro del Estado. Si bien en estados autoritarios esa duplicación es más visible, en tiempos democráticos ella se encuentra igualmente operativa. Es imposible controlar o disciplinar una sociedad nacional con toda su pluralidad de intereses y de grupos, solo con las leyes constitucionales. El autor nos da el ejemplo de algo que hace llamar gatillo fácil. Este es un ejemplo de que una consecuencia de que el policía en la calle tiene poder de juez. El agente estatal policial tiene poder discrecional para juzgar y evaluar si una situación ofrece peligro y como consecuencia de su arbitrio dar muerte a un ciudadano sin tener que responder ante la ley. Esta soberanía, en términos agambenianos, es decir, ese arbitrio o discrecionalidad que caracteriza el papel policial frente a la población, representa un vacío de la legalidad, que es, sin embargo, legal y constituye un hiato natural, inextricable e inseparable de la ley. También nuestra autora nos marca en este texto un nuevo término que se llama femigenocidio. Si se pueden dar cuenta, tiene un gran parecido con el término feminicidio. E incluso aquí pueden ver que les colocó el Código Penal Federal de aquí de México en el artículo 325 nos da ciertas características para que un asesinato hacia una mujer sea clasificado como feminicidio. Entre ellos son tres que recalqué más y que los tengo aquí en esta presentación. Antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, entre el sujeto activo y la víctima. El número dos, que haya existido entre el activo y la víctima una relación afectiva de confianza. Y la número tres, hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Realmente, pues, feminicidio debe de haber una relación entre el agresor y la víctima, mientras que el femigenocidio es simplemente por ser mujer. De hecho, la autora agrega el término geno para recalcar el hecho de que es para el género femenino. Eh, Igual, pues al principio yo creí que pues decía, no, es que no tiene sentido, al final de cuentas es un homicidio hacia una mujer, también debería clasificarse así, pero en las siguientes diapositivas vamos a dar un poco más de profundidad y marcar realmente la importancia que tendría agregar este término a ya algo más común. Mujeres torturadas de formas sexuales hasta la muerte, destrucción mediante el abuso y la intrusión sexual por su carácter profanador de lo que debe ser resguardado. Así es como nos lo marca la autora en cómo se nos ve a las mujeres y en cómo esta violencia interpersonal y estructural tiene origen en lo que ella denomina mandato de masculinidad, que es la exigencia puesta sobre los hombres de demostrar el dominio sobre las mujeres. Es muy caracterizado por ser visible para todos, es decir, no hay persona en su círculo social que no lo puede identificar. Toma también la teoría argentina de potencias, que pues son las formas de dominio en la mujer por parte del hombre. Estas pueden variar entre física, económica, sexual, política, intelectual y moral.
e incluso todas estas potencias tienen el objetivo de ver el cuerpo femenino como territorio. Y es así como regresamos al texto que nos marca, y si se fijan, en la parte donde yo subrayé que habla de profanador de lo que debe ser resguardado, se puede caracterizar esa frase de forma en que la mujer se ve como una cosa. Sí, el mejor ejemplo para poder entender más esta parte, mm, podemos irnos al término de en la religión, que hay simbolismos, hay material que la iglesia utiliza y que es muy valioso y que tiende a ser guardado. Y algunas acciones pueden ser muestras como de respeto. Entonces, como son muy valiosas y existen esas acciones que les faltan respeto a esa propiedad, lo resguardan y lo protegen. Es así como una serie de características de una cosa se coloca hacia la mujer. Y entonces, ¿por qué es tan importante hablar del término femigenocidio? El mandato de masculinidad tiene la suficiente potencia para convertirse en un genocidio. Como ya bien sabemos, los genocidios es la exterminación de un grupo social de manera sistemática por distintos motivos. El género es uno de ellos. Y no se habla de que en feminicidio se puede sugerir llamar femigenocidio, ya que estamos enfrente de una agresión y la eliminación sistemática de un tipo de humano, es decir, de un tipo de género, el tipo de la mujer. Existen nuevas luchas, trata de personas, abandono de bebés y niñas en países asiáticos. Como ya bien sabemos, la lucha de trata de personas es realmente un claro ejemplo de cómo la mujer se ve como un objeto en esta sociedad y lo utilizan como un tráfico, trafican su cuerpo y generan dinero y se les ve como una cosa, no como un ser humano. Abandono de bebés y niñas en países asiáticos. Como ya sabemos, tienen una cultura muy profunda sobre que las mujeres a veces no valen más o que realmente las mujeres solamente son para estar en casa y cuidar a los niños. Allá tienen una cultura que lo marca muchísimo más que México y que pues esperemos que a través de los años vayan evolucionando en esa idea y se vaya viendo a las mujeres, más bien que se vaya quitando la idea de ver a las mujeres como objetos. Punto 3. Países más altos en tasa de feminicidios, como en Salvador y Colombia, solo en 3% son generados por compañeros actuales, mientras que los países con tasa baja, el 80% son cometidos por parejas o exparejas. Si se pueden dar cuenta, aquí como países como El Salvador y Colombia siendo de los más altos, se podría decir un 97% pueden considerarse con este nuevo término como femigenocidios, porque no hay una relación existente entre el agresor y la víctima. Mientras que hay un 20% en los países con tasas más bajas, donde ahí hay femigenicidio. Ahí ya podemos ver en contraste de la realidad y que realmente podríamos dejar de llamar, pues sí, feminicidios como lo que realmente es, sino que son femigenocidios que están acabando de cierta manera con las mujeres de estas zonas. Y también nos podemos dar cuenta que número 4, en Congo se da en término de destrucción vaginal. Eh, Creo que su mismo nombre lo dice, es un tipo de ataque que muchas veces lleva a la muerte. Es decir, que volvemos al mismo término, pues sí, a lo mismo que estamos hablando, que se ve a las mujeres como objeto sexual, como, sí, bueno, no como objeto sexual en sí, sino como un objeto de que se puede aprovecharse, profanar, y que muchas veces está mal dicho, pero esta profanación hacia nosotras como mujeres nos genera la muerte.
A continuación van a ver un video en el que Rita Segato nos habla sobre algunos de los puntos que ya hemos venido hablando anteriormente. Bueno, yo creo que es muy importante reaproximarnos a la violencia contra las mujeres bajo nueva luz, ¿no? Pienso que hemos trabajado mucho los diversos movimientos feministas para entender esta dimensión inherente al género, que es la violencia. Género y violencia son prácticamente sinónimos, ya que género realmente representa la primera célula fundacional de todos los poderes. Y entonces vemos hoy una expansión de la violencia de varias formas, ¿no? Unas más sutiles, que no pasan por el golpe, por la violencia física, pero igualmente son formas de violencia que constantemente reconducen a las mujeres a una posición de subordinación, a una posición de docilidad, diversas, ¿no? Por ejemplo, la confusión a que nos lleva el hecho de que hablamos de violencia sexual. Cuando uno le llama violencia sexual, entiende que tiene que ver con la sexualidad. Yo creo que es un nombre, una categoría bastante desorientadora, que nos lleva a equívocos, porque si la violencia es por medios sexuales, no significa que su razón sea sexual. Y esto desorienta mucho, porque al decir que la razón es sexual, empujamos constantemente todo lo que nos pasa a las mujeres al campo de lo privado, de lo íntimo. Todo lo que tiene que ver con nosotros tiene que ver con la intimidad. Y no es así. Inclusive las propias violencias domésticas, en la forma en que se presentan hoy, no tienen necesariamente que ver con el campo de la intimidad, pero responden a mandatos que son políticos, que tienen que ver con las obligaciones del macho, las obligaciones del hombre a reconducirse constantemente a una posición de potencia, de poder. Entonces, la verdad es que tenemos que hablar de violencias contra las mujeres por medios sexuales y de una violencia doméstica que es política, ¿no? Pero no en el sentido de los feminismos de los años 60 y 70, de que lo personal es político, sino de una forma quizás un poco más compleja, porque hemos visto que ese eslogan del feminismo, que fue muy potente en su tiempo, no ha llevado a las mujeres al campo de la política, de ser representantes, alcaldesas o diputadas o juezas, o a tener profesiones. Sí, la ha sacado en las profesiones y en los estudios del espacio doméstico, pero en un tema que es central al género, que es la violencia, no ha tenido su impacto. No ha tenido su impacto. Entonces, entender que hoy el tema de la violencia y el tema de género es un tema plenamente político de otra forma, y luchar para que no sea minorizado. O sea, que la presión constantemente, y el juego lo hace inclusive en el término sexual, ¿no? Es la minorización de nuestro tema, y reconstruir lazos. O sea, para mí el camino ahora de la historia tiene que ser anfibio, o sea, manteniendo una cierta actuación y expectativa y luchas dentro del Estado, pero sin poner todas nuestras fichas dentro del campo estatal, y construyendo otras formas de institucionalidad que refuercen los vínculos que vamos construyendo entre nosotras mismas, y generando retóricas que muestren nuestras formas de felicidad. O sea, cómo las mujeres en su camino histórico, siendo el sujeto de las comunidades, el sujeto del arraigo, el sujeto de los mercados regionales, el sujeto de la vincularidad comunal, ella tiene en serlo una forma propia de felicidad, ¿no? que vale la pena mostrar al mundo, y de la cual va a venir de la mano otro camino de la historia.